Hola amigos, es un gusto volver a estar entre ustedes para hablar en esta ocasión acerca del apóstol Santiago, uno de los 3 mejores amigos de Jesús. Hay muchas cosas que hacen falta en el Evangelio, pero cuando hay estas ausencias en la palabra de Dios, quiere decir que a Dios no le importa mucho esas ausencias y se centra más en lo que dice el Evangelio. Este apóstol Santiago es un joven que junto con su hermano se encontró con Jesús cuando llegaban en su barca de su papá, que venían cansados, venían sudados, al final del día, y de repente se encuentran con un personaje en la playa y les dice, vengan, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso les cambia la vida, les cambió la vida por completo. Lo que no sabían Juan y Santiago era que no solamente iba a cambiar la vida de ellos, sino que iba a cambiarle la vida al mundo entero, ¿verdad? En la Biblia se habla de Santiago bajo el nombre de Jacobo. ¿Por qué? Porque es un término griego que pasó al latín como Jacobus, ¿no? Y de ahí se deriva el nombre de Tiago, Santiago, Diego, Jaime, ¿okay? El nombre Santiago es muy simpático como llega a decirse Santiago, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, y eso lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, como se llamaba Jacob y luchó junto con los españoles en la reconquista de España, ¿verdad? La gente le gritaba, los soldados le gritaban, San Jacob, ayúdanos, San Jacob, ayúdanos, San Jacob, San Jacob. Y de San Jacob terminó en Santiago. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por qué la conocemos en español como Santiago. Repito, era miembro de una familia de pescadores, era hermano de San Juan Evangelista. ¿Okay? Y Jesús les puso el nombre a los dos de Boanerges. ¿Sabes lo que significa? Boanerges significa hijos del trueno. O sea, eran botafuegos, totalmente. O sea, eran unos temperamentos totalmente impulsivos. Lo conocemos como Santiago, el hijo de Zebedeo, o Santiago el mayor, porque al mismo tiempo había otro Santiago entre los apóstoles. Y este otro Santiago lo llaman Santiago el menor, porque era menor en edad. Los padres de él eran Zebedeo y Salomé, y vivían en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea. Y repito, tenían una pequeña empresa de pesca, o sea que no eran unos indigentes, sino eran unas personas que eran unos profesionales de la pesca, y tenían el tiempo suficiente y la fuerza suficiente como para poder salir, pasarse unos días fuera y después regresar otra vez a la pesca. Este apóstol Santiago aparece varias veces en el Evangelio. Y repito, Jesús los llama y les dice, quiero hacerlos pescadores de hombres. Y esto lo quiero repetir porque ellos no entendieron nada. Amigos, se pescan peces, no se pescan hombres. ¿Ves? Pero para entender el lenguaje, y esta es una lección importantísima, Jesús quiere hablarnos a nosotros en el lenguaje en que Él entendía y en que los demás entendían, ¿sí? Ellos entendían de pesca. Entonces, Él sabía que Él quería que sacaran a la gente. ¿Cómo y para qué? No lo sabían. ¿Ve? Pero confiaron, fueron unos personajes que tuvieron fe. ¿Ve? Ahora, Santiago y Juan presenciaron todos los milagros de Jesús, todos. ¿Ve? Y están en los dos extremos de la vida de Jesús, de la vida de Jesús. ¿Sí? Ellos presencian lo que se llama la transfiguración. Cuando Jesús, su figura cambia, ¿sí? Y se eleva como algo divino en el monte Tabor. Y de un lado estaba Moisés y del otro lado estaba Elías. ¿Sí? En esa divinidad estaban ellos, o sea, ellos estaban lo más cerca del cielo posible. Creo yo que ellos estaban viendo a Jesús como lo vamos a ver nosotros en su plena gloria, en su absoluta gloria. Espectacular. ¿Eh? Pero también presenciaron la otra parte humana, totalmente humana de Jesús, que fue la parte del monte Calvario. En esa parte, en esa agonía de Jesús, cuando Jesús llama a sus tres discípulos para que estén junto con él, y se va a la piedra y allí se pone a rezar y allí suda sangre. Y le pide a Dios que Él no quiere eso. Y ellos están viendo, ellos vieron hace poco a Jesús en toda su divinidad y ahora lo están viendo en toda su humanidad, triste, asustado, botando sangre de la angustia, porque de la angustia, amigos, se pierde sangre. Interesante saber
que entre estos dos momentos, entre este momento de la agonía de Jesús y el momento de la transfiguración, sucede toda la vida de Jesús. Y ellos presenciaron todo eso. Ellos presenciaron estos dos momentos, y podemos decir, pobrecitos, Santiago y Juan, no entendían, cargaron con un peso de unas revelaciones impresionantemente grandes, ¿ok? Hay otro momento que es muy simpático dentro de la vida de estos Zebedeo, de estos hijos de Zebedeo y Salomé, en los cuales, como ellos eran tan amigos de Jesús y estaban ahí, o sea, fíjense, pónganse en el plano de nosotros hoy en día, eran tan amigos y tal, y Jesús varias veces les dijo que él se iba para el cielo. Entonces ellos, por supuesto, querían estar en el cielo, y ahora sí somos los mejores amigos, ¿por qué no nosotros? Y entonces sale la mamá, como salimos a veces muchas mamás, a defender a nuestros niñitos, que eran unos hombres hechos y derechos. Y sale la mamá, que se llamaba Salomé, y le dice: Jesús, yo vengo a hacerte una petición. Y Jesús dice: ¿cuál es? Dice: vengo a pedirte que mis hijos estén uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando tú llegues al reino de los cielos. Jesús se le queda mirando y le dice: mira, ellos serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. O sea, él iba a beber un cáliz de amargura. Y él quería saber si estos otros estaban dispuestos. Este cáliz, esta simbología del cáliz es muy importante porque es el cáliz, él dice del cáliz de la amargura, el cáliz del sufrimiento. Pero luego en la Eucaristía nosotros tenemos el cáliz en donde está el vino que se convierte en la sangre de Cristo y se convierte en nuestra gran salvación. El que come de este cuerpo y bebe de esta sangre, ese tendrá vida eterna. ¿Se acuerdan? Okay. Entonces, el cáliz de Jesús, somos capaces de beberlo. Él le preguntó a su mamá: ¿ellos son capaces de beberlo? Se lo preguntó a ellos: ¿ustedes son capaces? Pero el Evangelio, donde narra todas estas cosas, termina diciendo algo que es muy interesante. Dice, Jesús después les dijo, no esperó la respuesta, ¿sí? Sino que les dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar rescate por muchos. El Hijo del Hombre ha venido a servir, serviam. Eso es a lo que vino el Hijo de Dios, a serviam, a servir y dar su vida por el rescate de muchos. Continúa el Evangelio y dice que también en otro momento Santiago y Juan, claro, acuérdense que ellos eran unos botafuegos, eran unos impetuosos, ¿ves? Y iban pasando por un pueblo y en el pueblo no los quisieron recibir, no los recibieron, y entonces Santiago sale corriendo para que sea Jesús y le dice: ¡ay, maestro! ¡Ay, no los quisieron recibir! ¡No quieren saber nada de ti! ¡Manda fuego del cielo para que se quemen todos vivos! Y Jesús le dice: Santiago, eso no es así, vale, ¿ves? Los regaña por el espíritu vengativo. No podemos ser vengativos. Aunque no nos reciban, aunque no reciban el mensaje de Cristo, no podemos ser vengativos. ¿Ve? Jesús les recordó que Él no había venido para hacerles daño a nadie, sino para salvar al mayor número de personas. ¿Ve? Esto nos dice, que es muy importante en la vida de Santiago, que Santiago no era un santo desde el principio. Santiago tropezó, se cayó, Jesús lo regañó en persona, Jesús lo regañó. ¿Ve? Le costó mucho su conversión, fue una cosa que le fue llegando poco a poco, ¿ve? No fue de un solo golpe, ¿ok? Ahora, Santiago es de los que presencia la ascensión de Jesús. Estuvo con todos los apóstoles corriendo por lo de la resurrección de Jesús, vio los milagros de la resurrección de Jesús y luego está en el momento de la ascensión de Jesús. Jesús dice: vayan por el mundo entero, ¿verdad? Y enseñan lo que yo les he enseñado. Eso de vayan por el mundo entero se le quedó a Santiago bien clavado, ¿verdad? Y efectivamente, después que viene el Espíritu Santo y que ellos se llenan del Espíritu Santo, todos salen en una dirección distinta. Santiago se va hacia el oeste, se va hacia lo que es hoy España, la península de Hispania, ¿sí? Y se va hacia allá y va tratando de predicar, y poquísimos apóstoles
poquísimos seguidores consiguió. Llega hasta lo que nosotros llamamos el finis terrae, el fin de la tierra, o lo que ellos llamaban en ese entonces, porque ahí llegaron a la costa y lo que se veía era mar, no se veía absolutamente más nada, y dijeron, se acabó, esto es el fin de la tierra, ¿sí? Y llega hasta ahí, y fueron poquísimos las personas a quienes él pudo convertir. Convirtió solamente a 8 personas, ¿ves? Y en este viaje, él se siente, había caminado mucho. Sí, amigos, había caminado porque es caminar desde Jerusalén. Y si ustedes lo ven en un mapa, es caminar desde Jerusalén hasta España. Es larguísimo. Había caminado mucho, se había sacrificado mucho y no había logrado casi nada. A veces nosotros tratamos de hacer muchas cosas y aparentemente logramos muy poco. El caso es que él se sienta junto al río, que se llama el río Ebro, ¿verdad? Y se siente ahí a llorar, ¿sí? ¿Sí? Santiago lloró. Santiago lloró triste porque no había logrado sino 8 piches discípulos, era lo que él decía, ¿verdad? Y entonces ahí le dice, Señor, dame una señal porque si yo estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. Y el día 2 de enero del año 40, ¿okay? Allí Santiago de repente empieza a escuchar voces de ángeles, ¿okay? Voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ¿qué ve? Ve aparecer sobre una columna, es decir, sobre un pilar, ve aparecer a la Virgen María. Ojo, la Virgen María estaba viva en Tierra Santa, estaba viva en Jerusalén, ¿sí? Y la ve viva. Esta es la primera vez que la Virgen se aparece, y se aparece viva, ¿sí? Y cuando se aparece, ¿verdad? Le dice al apóstol Santiago, lo saluda y le dice, quiero que aquí construyas una iglesia. O sea, Santiago se quedó como un poco en pausa, ¿no? Y le dice, mira, yo te voy a prometer una cosa. Yo te voy a prometer que mientras este pilar esté de pie, ¿verdad? El mundo va a ver cosas portentosas dadas por Dios, cosas maravillosas por mi intercesión. Y yo te prometo que desde este lugar va a salir la mayor evangelización del mundo. Amigos, y así ha sido. Desde ese lugar, desde al lado del río Ebro, que es lo que hoy conocemos hoy como la gran ciudad de Zaragoza, donde está primero fue una capillita y hoy en día es un santuario espectacular donde está la Virgen del Pilar. Desde allí ha salido la gran evangelización. Salió muchos años después, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, salió muchos años después una gran evangelización. Se evangelizó todo el oeste de los Estados Unidos, California, Nueva México, toda la América Central, América del Sur, o sea, todo Venezuela, ¿sí? Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, todo eso salieron de los misioneros españoles, ¿sí? De allí saldrá la mayor evangelización del mundo. Y la Virgen lo animó y le dijo, sigue adelante porque mientras esta columna, mientras este pilar esté en pie, de aquí saldrán verdaderos discípulos de mi Hijo Jesucristo, ¿sí? Cuando la Virgen se le aparece, repito, ella estaba todavía viva. Y los discípulos, cuando ella desaparece, cuando ella se va, queda el pilar, ¿sí? Y los discípulos la guardan. Santiago, junto con sus 8 discípulos que había conseguido, la guardan, ¿verdad? Y empiezan, digamos, a celebrar, se convierte en un centro religioso, ¿no? Y empiezan a edificar esta iglesita y la llaman Santa María del Pilar, ¿verdad? Construyen la iglesita y esa iglesita se va quedando allí. Luego, Santiago, junto con los demás, se regresan, pero ya tenían allí a la capillita de Santa María del Pilar, la primerita iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. Y se trata de algo muy interesante porque es una venida extraordinaria de la Virgen durante su propia vida mortal.
Y esto no sucedió en ninguna otra parte. ¿Ves? ¿Cuál es el simbolismo del pilar? O sea, la Virgen se aparece, las cosas de Dios no son sencillamente porque suceden, no, tiene mucho significado. ¿Por qué la Virgen del Pilar? Porque el pilar es la columna, le da idea de solidez, de firmeza, de confianza en la protección de la Virgen. El símbolo del pilar es un símbolo que conduce, está pegado a la tierra y une al cielo con la tierra. Es una manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. O sea, cuando la persona está bajo la influencia de Dios, tiene una gran fortaleza. Mayor fortaleza no existe. Está indicando que María es la puerta del cielo, que es la escala de Jacob, ¿okay? Que ha sido la mujer escogida para venir a nuestro mundo, para unirnos con nuestro Señor Jesucristo. Es muy simpático, muy interesante, porque en la iglesia del Pilar, en la gran iglesia de Nuestra Señora de María del Pilar, todos los días visten a la Virgen, todos los días le ponen a la Virgen una capa y tapan también el pilar con una capa preciosa. Hay solamente 3 días en el año, en el mes, que no se tapa, y son el día 2, porque según la tradición en Zaragoza, el 2 de enero del año 40 fue cuando ella se apareció. Entonces la tienen completamente descubierta, la Virgen descubierta y el pilar descubierto. El día 12, porque el templo se dedicó un día 12 de octubre y por eso la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora del Pilar es el día 12 de octubre. Y luego el día 20, porque el día 20 es la coronación canónica de la Virgen del Pilar, que fue un 20 de mayo. Entonces esos días ella aparece solita, pero hay un día también, un día en el año, en la cual se puede ver sin ninguna capa, ningún manto, que es el día 19 de octubre, que es el día de la octava de la Virgen del Pilar, 8 días después del 12 de octubre. ¿Okay? Y después esto va a tener mucha relación con el descubrimiento, con Cristóbal Colón y todas estas cosas, ¿no? Entonces, se trata de una venida, de una presencia extraordinaria de la Virgen durante la vida de la Virgen, ¿no? A diferencia de todas las otras apariciones de la Virgen. Ahora, este apóstol Santiago empieza a regresar, después que ellos hacen su capillita de Santa María del Pilar, empiezan a regresar hacia Jerusalén y pasa por Roma. Y en Roma, allí a sus 8 discípulos los ordenan y los ordenan obispo. ¿Quién lo ordena? El propio San Pedro. Y allí reciben la misión de seguir evangelizando en España, de regresarse a España a seguir. Pero el apóstol Santiago se va hacia Jerusalén y según muchos textos dicen que fue a acompañar a la Virgen en el momento en el lecho de la muerte, en el lecho en el cual ella fue ascendida al cielo. Pero una vez que él llega allá, la situación social y política está muy mala. Y está gobernando Herodes Agripa I, que era nieto del rey Herodes. Ustedes se acuerdan, el rey Herodes es el que mandó a matar a los niños. ¿Okay? Y entonces él tiene la persecución contra los cristianos y manda, ¿verdad? Dice, mira, aquí tenemos que acabar con alguien. Y claro, se acordó de se acordó de Santiago, y entonces ¿qué hace? Directamente agarra y lo manda, lo pone preso, lo tortura y lo decapita en el año 42. O sea, 2 años después que él vio a la Virgen, en el año 42, decapitan a Santiago. Le había obligado a que escondieran el cadáver, no sé qué. Pero los discípulos, ¿sí?, ¿qué hicieron? Aprovechando el momento, lograron agarrar el cuerpo y trasladarlo hacia Galicia, en España. ¿Okay? Y allí llegan al puerto de Iria Flavia, ¿okay?, que es el actual Padrón, ¿okay? Y depositan el cuerpo del apóstol Santiago en unas piedras, pero estas eran unas piedras que estaban muy reblandecidas, y cuando lo acostaron de una manera insólita, ¿okay?, la piedra se adapta a la anatomía del apóstol. Estas cosas suceden, estas cosas no es nada mucho, no es extraordinario, sino que estas cosas suceden, ¿no? Los discípulos llevan allí el cadáver y buscan un lugar más alejado de la costa donde lo van a enterrar. Y aquí viene una parte bien muy interesante. Dueña de todos aquellos terrenos era una mujer que era una dama
aparentemente muy aristocrática, que la llamaban la reina Lupa. La palabra lupa viene de lobo, ¿ok? Para indicar, no sabemos si ese es exactamente el nombre o el sobrenombre que le tenía para decir que era una mujer que se las traía, ¿ok? Entonces, es una leyenda, pero es una leyenda cristiana, ¿ok? La reina Lupa, ellas le preguntan que si ellos pueden enterrar dentro de sus tierras, si pueden enterrar a su maestro. Y ella, pues, mira, ella creía en todas las ideas que tenían los celtas, ella creía en todo tipo de supersticiones, cábalas, bueno, ella estaba llena de ideas raras, alejadísimas de lo que todo pudiera ser cristianismo, ¿no? Pero ante la petición de los discípulos de Santiago, entonces ella, con algunas intenciones un poco malvadas, le dice, bueno, se los voy a enviar, váyanse para casa de Duyo, ¿ves? Que esta es la autoridad romana a la cual yo estoy sometida, y pregúntenle qué puede hacer. Claro, este hombre, ¿qué hizo cuando ellos llegaron allá, verdad? Uno de los emisarios de la reina Lupa le dijo, mira, estos son traidores, son enemigos de nosotros, porque los encierra, y cuando los encierra, los pone presos, los encierra, pero de una manera increíble, en medio de la noche, ¿sí? Con una porción de estrellas alrededor, ¿verdad? Lo liberan del cautiverio y ellos logran huir. Vuelven a llegar a donde está la reina Lupa. Y la reina Lupa me escaparon, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Y él dice, bueno, pero ayúdanos, por favor, ayúdanos. ¿Y qué hace? Entonces le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar unos bueyes para que ustedes monten el cuerpo y lo vayan a enterrar, y lo vayan a enterrar bien adentro. Pero resulta que no eran tales bueyes, eran unos toros salvajes. Y lo que estaba esperando era que aquellos toros salvajes acabaran con los discípulos, y acabaran con el muerto que cargaban, ¿sí? ¿Y qué hace? Resulta que inmediatamente ellos empezaron a ver que estos bueyes, que eran toros salvajes, se empezaron a amansar y se empezaron a amansar. Y viendo aquello que estaba sucediendo, viendo que habían escapado de la prisión, etc., la reina Lupa empieza a pensar y dice, esta gente trae algo. Y ella se convierte, y ella indica dónde lo van a enterrar, los entierran allí, y entonces ella misma, ¿sí? Dice, mira, la van a enterrar aquí en mi palacio. Y en el palacio donde ella estaba viviendo, allí mismo lo entierran. La reina Lupa verdaderamente se convirtió en una gran devota, ¿verdad? Y allí pues pasó el tiempo, se olvidó, murió la reina Lupa, se olvidaron de ella, y pasaron 800 años, ¿ves? En los cuales, allí donde había estado enterrado Santiago, se quedaron 2 de los discípulos, y allí los enterraron a esos 2. ¿Okay? Pero se perdió el lugar, y aquellos se convirtieron en una ruina, y pasaron 800 años, y 800 años después, de repente, un ermitaño llamado Pelayo le alertó al obispo de Iria Flavia, que se llamaba Monseñor Teodomiro, ¿ves? Que había una luminosidad muy extraña y unas estrellas muy extrañas ahí en un campo, ¿verdad? Ese campo de estrellas, Monseñor, no sé qué es lo que pasa. Y entonces fueron a ver y empezaron a escarbar donde estaba el campo de estrellas para ver qué era lo que había. Y bajo la maleza, al pie del roble, encuentran 3 monumentos funerarios. Uno de ellos guardaba en su interior a un cuerpo que estaba degollado, con la cabeza debajo del brazo, ¿ok? Y había un letrero que decía, aquí yace Santiago, el hijo de Zebedeo y Salomé. No había duda, era el apóstol Santiago. Y como habían 2 cuerpos más, pues eran sus otros discípulos, ¿ves? Ahora, esto empieza a correr, y el primero que va corriendo para allá es el rey de Asturias, que corre durante 500 kilómetros, y estos 500 kilómetros que corre va caminando con su peregrinación, ¿no? Pero viene, y es ahora lo que nosotros llamamos el camino primitivo a Santiago, ¿eh?
En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica y dominaron a los cristianos. Y el 23 de mayo del 844 se desató la historia más famosa de Santiago como apóstol, porque ese año luchaba el rey de Asturias contra los musulmanes y de repente vieron aparecer en el cielo la figura del apóstol Santiago montado sobre un caballo blanco con una cruz en la mano, ¿sí? Y atento al pueblo, verdaderamente acabaron con los musulmanes y ganaron la guerra. Eso es lo que se llama el gran símbolo de la reconquista española. El rey de Asturias fue el rey de Asturias fue el primero que fue a peregrinar hacia allá, pero este gran símbolo de la reconquista con el apóstol Santiago a caballo se repitió en muchas ocasiones, y es lo que decíamos al principio, que cuando lo veían aparecer en el cielo le gritaban, y de allí viene el nombre de Santiago, ¿sí? Ahora, Santiago, repito, miles de peregrinos van y recorren este camino de Santiago por muchos lugares. Vienen hay un camino desde Portugal, hay otro desde propia España, hay otro desde Francia, y hay caminos también que vienen desde Roma, ¿ok? Y llegan a una gran plaza, que es lo que se llama la Plaza del Obradorio, donde se encuentra la gran catedral de Santiago de León, de Santiago de Compostela, donde está ubicada la tumba de Santiago. Esa tumba hubo que esconderla en un momento determinado, porque por temor a que la fueran a violar, pero volvió a aparecer y ahí la tenemos, y ahí está. Se dice que ese es el lugar más importante, ¿verdad?, de la visita del apóstol Santiago, aunque hay muchos que dicen, no, el camino de Santiago termina en Finisterra, o sea, de aquí para adelante tenemos que seguir caminando unos cuantos kilómetros más, porque hasta ahí es hasta donde hay que llegar. Ahora, una vez que uno llega a la Catedral de Santiago de Compostela, los peregrinos vienen sucios, vienen cansados, ¿verdad? Muchos de ellos, hay una tradición que muchos de ellos se cambian la ropa, se quitan los zapatos y queman todo eso y con un nuevo, se bañan, se visten, ¿verdad? Para indicar, pues, mira, estamos de nuevo recuperados, ¿ok? Ahora, como la mayoría llega de caminar mucho tiempo y llegan hasta la catedral, el deseo es, antes de bañarse ni nada, sino entrar dentro de la catedral. Pero como entran sucios, ¿sí?, los olores no son muy agradables. Allí pusieron lo que se llama el botafumeiro. Este es el botafumeiro. Este botafumeiro aquí tiene 60 kilos, ¿ok?, de un incienso muy aromático para eliminar todos estos olores desagradables, ¿sí? Y entonces es toda una ceremonia, ¿no? Lo agarran entre una cantidad de hombres y lo lanzan de un lado al otro, y aquella catedral se inunda de los buenos olores. Bueno, otro de los ritos, ese rito del botafumeiro, es un rito muy simpático. Hay otro que es también muy simpático, que es la visita y el abrazo al apóstol, ¿no? ¿Y cuál es el abrazo al apóstol? Que en la parte de atrás, en el altar, detrás del altar mayor, está una imagen de Santiago de Compostela, y la gente pasa por detrás del altar mayor y abraza a Santiago, ¿sí? Y en la parte de abajo de esa imagen está la tumba de él, pero por arriba entonces pasan y abrazan a Santiago para pedirle su valentía, su fuerza, su energía, todo lo que él tenía. A las 12 del día de todos los días, es la gran misa del peregrino. Si llegas antes de las 12, perfecto, porque asistes a la gran misa del peregrino, ¿no? Hay muy simpático también, porque en el camino de Roma, en el camino que viene desde Roma y Ortona, por ahí, hay unas fuentes que proporcionan vino a los peregrinos, porque para que se entonen, para que descansen. Y entonces esas fuentes de vino, gratis, por cierto, se han repartido en muchas partes del camino de Santiago, ¿ok? Entonces quiero recordarles que él es el patrono de España y de la caballería de España, ¿ok?
durante las guerras, durante todos aquellos momentos, invocaron al apóstol Santiago y el apóstol Santiago estuvo junto con ellos. Santiago entonces viene del nombre de Jacob en griego. San Jacob, Santiago, ¿ok? Fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Era hermano de Juan el Evangelista y por eso lo llaman Santiago el Mayor, porque había otro Santiago que era menor que él. Vivía en la costa de Betsaida, fue de los 3 apóstoles preferidos de Jesús, de los más amigos de él. Presenció todos los grandes milagros, estuvo en la transfiguración y estuvo también en el momento del huerto de Getsemaní, en la agonía de Jesús. Fue el primero en derramar sangre por Jesús, fue el primer mártir, porque acuérdense que le cortaron la cabeza, ¿ok? Y nosotros, de toda esta historia del apóstol Santiago, que se podían hablar cantidades de cosas, pero tenemos que aprender un par de cosas que son muy importantes. Una es la prontitud para responderle a Dios, incluso cuando pide que dejemos las seguridades humanas. Jesús se le presentó y les dijo, vénganse que los voy a hacer pescadores de hombres. No entendieron nada y sin embargo lo siguieron. Tuvieron fe en Jesús y lo hicieron rápido. No dijeron, vamos a esperar. No. Después el entusiasmo a seguirlo por los caminos que Jesús les fue indicando. La valentía que tuvo el apóstol Santiago para dar testimonio. El camino de Santiago que tantas personas hacen no es solo exterior, sino debería ser más bien interior, desde el momento de la transfiguración hasta el momento de la agonía. Momentos en que vamos a tener de tristeza, de depresión, pero momentos también divinos, momentos en que vamos a sentirnos que estamos con Dios. Es decir, que incluso en medio de las dificultades, si nosotros estamos agarrados de Dios, como nos enseña el apóstol Santiago, nosotros vamos por el buen camino, vamos por el camino de Dios y con Dios siempre ganamos.